esa es la forma como busquemos. Lo que voy a tratar de dar en principio son ya identificados con páginas, todo, para que ustedes vayan incluyendo, pero obligatoriamente tienen que hacerlo. Sí o sí. No hay otra, porque si usted, joven, señorita, se va a meter a trabajar a una entidad, muchas veces en las entidades hay, el último jefe logístico que tuve, miren esa forma de razonamiento en una reunión de todos los trabajadores, y veía que establecía criterios de él. Cuando le dije, pero hay un pronunciamiento, pero no, mira, Isguaylas, en la vida no todos son pronunciamientos, me dijo así públicamente, no son resoluciones del tribunal o opiniones, porque hay veces en que tenemos que proceder de acuerdo a la amplitud mental que nos da la vida. Y yo tengo ya varios años en contrataciones del Estado, lo cual me da autoridad para establecer mis criterios, así, bien dictador. Por supuesto, al día siguiente me tuve que ir de la institución, porque era un punto de vista peligroso. Y efectivamente, hay de esos señores, hay un montón, ¿no? Y que hacen y esos son pues los que principalmente hacen sus jugaditas en las entidades. Precisamente como ese individuo que después veía tristemente, escuchaba que pues hacía muchas cosas ilegales, ¿no? Muy bien. Entonces los pronunciamientos, señores, siempre han sido precedente obligatorio, precedente administrativo de carácter obligatorio. Pero ya desde 2008 no se usa. Y muchas veces nosotros mismos, los que exponemos, tenemos responsabilidad en eso, porque manejamos ese tema. Oye, no, eso no es obligatorio. Eso es obligatorio para el caso en concreto, pero no es obligatorio. Y es esa realidad, porque nadie utiliza pronunciamiento. No se utiliza pronunciamiento. Y estos siempre han sido precedentes de carácter obligatorio. Es decir, si hay un pronunciamiento, sobre un determinado tema, por ejemplo, sobre el resumen ejecutivo. A ver, sale un pronunciamiento en donde ya señala sobre a un caso concreto si es válido o no un estudio de mercado. ¿Qué pasa? Dice, aquí, en el estudio de mercado, siempre tiene que ver la existencia de pluralidad de proveedores y marcas. Ese criterio, señores, ante conceptos, ante situaciones iguales o similares, todas las entidades tienen que aplicarlo. Y nadie se puede apartar de eso. ¿De acuerdo? Así se van dando los pronunciamientos. Ahora, entonces, los pronunciamientos, señores, siempre han sido precedente de carácter obligatorio. Siempre. ¿Se ha utilizado? No. Es más, se le ha tratado de quitar la validez jurídica de los pronunciamientos. ¿Ya? Situación que es lamentable, pero es la realidad. Y tanto así que el OCE, ahorita, mediante un comunicado 014-2012, está exhortando a las entidades que utilicen precedentes. Bien, entonces, los precedentes constituyen precedente administrativo y es de carácter obligatorio. Acuérdense de esto, de las resoluciones. Ahora, luego del 20 de septiembre, señala ya con la nueva modificatoria, luego del 20 de septiembre, señala que los pronunciamientos serán precedentes cuando así lo establezcan. Es decir, cuando el pronunciamiento establezca en el contenido que es precedente obligatorio. A partir del 20 de septiembre. Ahora, eso no significa que los pronunciamientos luego del 20 de septiembre que no digan que son precedentes, no, entonces yo me aparto del mismo. No. Porque los precedentes, los pronunciamientos que van a establecer que son precedentes, están surgiendo por un tema de orden. Cuando hay diversidad de criterios, ahí se está manejando el tema de precedente obligatorio como un tema ordenador. Pero no significa que los pronunciamientos que surjan a partir del 20 de septiembre no son obligatorios. Ojo que algunas entidades están interpretando eso.
Ni hablar, señores. Los pronunciamientos son obligatorios. Ahora, a partir del 20 de septiembre, dicen que es vinculante, constituyen o precedente administrativo cuando así lo establecen el cuerpo, ¿de acuerdo? En el cuerpo se establece eso. Ahora, el pronunciamiento pues se conservará su vigencia mientras no sea modificado mediante otro pronunciamiento posterior o cuando ya contravenga alguna norma que se da. Los pronunciamientos. Bien, entonces, los pronunciamientos a partir del 20 de septiembre, señores, serán obligatorios cuando así se consigne como tal. Pero miren, y les estoy, por favor, eso no significa que los demás pronunciamientos que surjan a partir del 20 de septiembre, entonces como a partir del 20 de septiembre la norma dice que tiene que decir que es precedente. Como este no dice que es precedente, entonces no me vincula y qué lindo, hago lo que yo quiero. No. Porque si no, después algún día explica la auditoría por qué sobre un caso igual o similar has aplicado un criterio distinto a lo que ya dijo el OCE. ¿De acuerdo, señores? Bien. ¿Cuál es el único pronunciamiento que ha salido con esa característica hasta ahora? Es este pronunciamiento, 691-2012 DSU. Ese es el único que ha salido hasta ahora con ese cliché de precedente obligatorio. Hasta aquí, ahorita vamos a seguir, estamos viendo en este momento un tema importantísimo, qué instrumento utilizamos para ver el tema de contrataciones del Estado. Y les pido por favor, si alguien no entiende o alguien no le queda claro, díganmelo. No se callen. Oiga, en temas de contrataciones del Estado, todas las preguntas son interesantes. Ya vamos a entrar en el tema que planteó la señorita, su compañera. Pero si hay alguna duda, por favor, díganlo. Si no les queda claro, todas las preguntas son interesantes. No se quede corto, no, que roche, me van a decir que, pero no, todas las preguntas son interesantes. No se quede con ninguna duda. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Tenemos entonces el artículo 76 de la Constitución, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, la finalidad de las normas del Tribunal Constitucional, hemos entrado al tema de los pronunciamientos sobre su validez jurídica. Ahora, miren, los pronunciamientos, ¿en qué temas son? Hay una riqueza en temas de establecimiento. Los pronunciamientos inciden en los temas de requisitos técnicos mínimos. Los pronunciamientos inciden bastante en este tema, requisitos técnicos mínimos, en aquello que es lo mínimo necesario que pide la entidad cuando hacen los requerimientos, los requisitos técnicos mínimos. Y vamos a ver que en el 99%, 99 recontra 9 de las entidades, el mayor desastre que hay es en hacer los requisitos técnicos mínimos. No se hacen de acuerdo a los criterios ya establecidos por el OCE, sino nuevamente. Ahora, no hacer unos requisitos técnicos mínimos de acuerdo a los precedentes, teniendo en cuenta los mismos, genera pues problemas como en que los bienes que vamos a obtener están muy lejos de la ansiada calidad, no van a... esto incide en el valor referencial y ahora vamos a ver que tienen implicancias legales y económicas en perjuicio de las entidades. Y claro, pero a veces como a uno tiene ese razonamiento, como no es mi plata, no importa. Hay las entidades, por ejemplo, a veces se meten en problemas en la vía arbitral y las entidades siempre pierden en la vía arbitral. Yo he visto en una entidad que elaboré, pasaba bien y digo, ¿cuánto tiene que pagar cada entidad? 800.000 soles. De otro, 500.000 soles. Pero yo digo, siempre he dicho, ¿qué tal si la entidad se gasta pues a unos 20.000, 30.000 soles, que no es ni la ínfima parte de lo que está pagando en arbitrajes y la mayoría de las entidades, y capacita bien a su personal? Y pagan las entidades tranquilo, 800.000 soles, claro, ¿cómo no sale de acá? ¿No es cierto? ¿Y dónde más tiene incidencia los pronunciamientos? En aspectos al momento de elaborar bases. Los pronunciamientos inciden en este tema. Al momento de elaborar las bases también hay pronunciamientos, inciden en este tema. Yo los he dividido en 3 grandes temas. Requisitos técnicos mínimos al momento de elaborar las bases. Ahí también se cometen una serie de barbaridades porque los comités especiales
piden unos requisitos o no tienen en cuenta aspectos que ya están establecidos en pronunciamientos. ¿Y qué otro tema? Aspectos a tener en cuenta en los factores de evaluación. O en otras palabras, al momento de evaluar las propuestas. Ya hay criterios. Entonces los pronunciamientos inciden en estos grandes temas. RTM, al momento de elaborar las bases, factores y evaluación de propuestas. Miren la importancia de los pronunciamientos. Ahora, bien, entonces vamos en que los pronunciamientos, el único pronunciamiento que ha salido con carácter de precedente es esto. Miren lo que dice, miren, en atención, dice, este pronunciamiento dice expresamente así: precedente administrativo de observancia obligatoria. Así se consigna en el documento. Y miren lo que dice: en atención a lo dispuesto en la directiva estatal aprobada mediante resolución tal, este organismo supervisor tiene la facultad de establecer que ciertos extremos de determinados pronunciamientos, en virtud de la relevancia o reiterancia de la materia abordada, constituyen precedente administrativo de observancia obligatoria. ¿De acuerdo? Y miren lo que señala, de observancia obligatoria. Al respecto dice, cabe indicar, eso es lo que dice ese pronunciamiento vinculante que ha salido, es el único que ha salido, que en las diversas contrataciones públicas convocadas por las entidades, así como en el presente caso, se ha advertido la exigencia de diversos requisitos en distintas oportunidades para acreditar, ahorita lo explicamos, la habilitación profesional. Es decir, en el tema de en qué momento solicitamos la habilitación profesional, hay varios criterios. Es así que, miren lo que dice: bajo dicho contexto de inseguridad jurídica y falta de unidad en la regulación relativa de habilitación profesional, este organismo supervisor decide establecer este pronunciamiento que constituye precedente obligatorio. Es decir, que si bien la norma dice que a partir del 20 de septiembre los pronunciamientos serán precedente obligatorio cuando así se digne, porque así dice expresamente, es para ordenar. ¿Por qué? Acá este pronunciamiento ha buscado ordenar. Diversos pronunciamientos decían en qué momento en las bases vamos a requerir la habilitación profesional, que el ingeniero me demuestre que está habilitado. Uno decía para los nacionales al momento de la firma del contrato, para los extranjeros al momento que se inicia la ejecución contractual. Es por eso que este pronunciamiento ha ordenado y ha dicho, respecto a este tema, para los nacionales y para los extranjeros se debe pedir el certificado de habilidad profesional al momento del inicio de la ejecución contractual. Miren, ha ordenado. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que los demás pronunciamientos y criterios emitidos por el OCE a partir del 20 de septiembre, no, eso no me vincula. No, por supuesto que es obligatorio. Lo que pasa es que estos precedentes van a surgir así, ordenando cuando hay distintos pareceres en los pronunciamientos. No hay una certeza jurídica. Y hay más, yo creo que va a surgir en el tema de penalidades. Por ejemplo, si en las constancias que emiten las entidades para decir si incurrió o no en penalidades, yo creo que va a salir también uno así. Hay varios temas que hay que tener certeza. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. Pronunciamientos, entonces, a partir del 20 de septiembre. ¿Y desde qué momento es obligatoria? Desde el momento, entiendo, que se publica en el SEACE. Ahora, pero nosotros vamos al SEACE, revisamos un pronunciamiento. Si vamos al SEACE y revisamos un pronunciamiento, ¿podemos advertir la fecha en que ha sido publicada? Vamos a ver si tenemos internet, no sé si está nada. ¿Podemos advertir o no la fecha en que ha sido publicada? ¿Qué dicen? A los que han revisado pronunciamiento o no hay. Ya. Vamos a ver para la próxima sesión a ver este tema de lo... ¿Podemos advertir? ¿Alguien ha revisado algún pronunciamiento en el que se hace? ¿Dice la fecha de publicación o no? Vamos, amigo, conversemos. ¿Ah? ¿Dice o no? ¿Se puede advertir la fecha de publicación o no? ¿Usted ha visto? No lo he revisado. ¿No lo ha revisado? ¿Alguien ha revisado un pronunciamiento? No, mira que no, alguien acá debe revisar.
¿Ah? Dice la fecha de pronunciamiento, la fecha cuando, no la fecha de emisión, ¿ah? Sino cuándo ha sido publicado. ¿Dice? Yo no lo he visto. Y eso es un poco, eso que debería corregirse, creo que debería precisarse, porque, ojo que los pronunciamientos los vamos a aplicar, es como la norma. Por ejemplo, si usted tiene una del 2013, que ha salido ahorita, un criterio, pero su pronunciamiento, a ver, su convocatoria ha sido el 2012, y antes del 2012 ya había un pronunciamiento regulando un criterio que usted quiere, pero luego ese criterio sale, el mismo criterio sale en 2013. ¿Cuál aplica? El de acá, el que estaba antes. Claro, pues, no el posterior, pues como la norma. O sea, usted tiene que ver, aquí está su convocatoria, tiene que ver antes qué pronunciamiento estaba vigente en ese momento. No va a aplicar el 2013. Pero es por eso que tenemos que tener certeza cuándo ha sido publicada. Y usted va a ver si hace. Yo no veo eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este es el único pronunciamiento que ha salido con ese carácter obligatorio. Pronunciamientos. Bien. Ahora, vamos a las opiniones. Vamos a las opiniones. Acuérdense, todavía no, yo no he querido. ¿Se acuerdan que dije resoluciones? ¿A qué se refiere? No he entrado a ese tema. No lo estoy evadiendo, lo estoy dejando adrede al propósito. En ese tema que decía, estas resoluciones. ¿A qué se refiere? ¿Resolución del tribunal? Ya lo vamos a ver. Porque esto fue interpretado luego. No me estoy haciendo el loco, no se preocupe. Adrede lo estoy dejando a ese tema. Sobre las opiniones, miren. Ahora, ¿quién lo da el pronunciamiento actualmente? La Dirección de Supervisión de los... Ellos emiten los pronunciamientos. Es un documento, pues, que ya vamos a ver, con ese documento prácticamente el OCE trata, pues, que las bases, le dice a las entidades, corrige tal situación, o de ser el caso, ya, mira, tu situación ya es tal que declara la nulidad de tus bases. Mediante los pronunciamientos el OCE va a hacer las correcciones a las ilegalidades u omisiones o errores que hay en las bases. Vamos ahora a las opiniones. Miren, las opiniones, ¿qué señalan? Desde el 2008, desde hace tiempo, pero ya he citado esta norma, la última con su modificatoria. Miren lo que dice las opiniones. El OCE, en la ley, señala que el OCE podrá absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas que le efectúen serán, bueno, las entidades, ese tema y eso. La ley ya señala que el único facultado a interpretar los alcances de la norma, a establecer consultas, es el OCE. Nadie más. No es ninguna otra entidad, es el OCE. Y por lo tanto, ya, ¿cómo surge esto? Por ejemplo, usted es una entidad y usted tiene duda, pues, sobre un determinado aspecto y hace una consulta al OCE. Yo quiero saber si en el artículo tanto, cuando se refiere tanto, ¿qué cosa debo interpretar? Y el OCE le dice qué cosa debes interpretar. Miren, la importancia que ustedes cuando realizan opiniones van a encontrar muchas interpretaciones a las normas. Entonces, ¿qué mejor que el OCE mediante este instrumento que te dice cuáles son los alcances de una norma? Las opiniones. Ya las opiniones desde esta época dice que el OCE tiene por esa función sobre materias de su competencia absorber las consultas. Usted, entidad, no paga nada. Los privados sí pagan cuando hacen consultas. Las consultas tienen que ser genéricas, las absoluciones de esas consultas también genéricas. Ahora, a pesar que ya desde el 2008 ya se establecía este tema, igualito. No, que no es obligatorio, no, que mil cosas, no, que no dice precedente, no, que... Igualito, se le quitaba la validez jurídica que tienen estos instrumentos. Situación que no era correcta. Ahora, tanto así que, por ejemplo, a ver, permítanme
antes de entrar ahí, pero acá tengo en mi diapositiva, en mi material, sí tengo pronunciamientos. Así para que las personas que todavía no están ingresando a este tema podamos verlo. A ver, y la forma como sistematizando. Ahorita, a ver, por ejemplo, ahorita hay 300, estamos en 390 pronunciamientos. Estamos en el 390 pronunciamiento. Vamos a abrir un pronunciamiento. ¿Ya? Vamos a abrir, para terminar con el tema del pronunciamiento. Miren, los pronunciamientos van saliendo así. Sale el número, ¿de acuerdo? La entidad, ¿se ve al fondo? ¿Sí? La entidad, la referencia, los antecedentes, ¿de acuerdo? Los antecedentes, cómo emite ese documento el OCE y le va a dar a la entidad y ahí va a ver, va a narrar cuál ha sido los cuestionamientos a las bases y el papel que está resolviendo. El OCE hay dos observaciones. Observaciones 2 y 3. Entonces ahí dice, va a ser un subtítulo contra los factores de evaluación. Y ahí narra, ¿no? Mediante la observación, el recurrente cuestiona, lo que cuestiona. Y mediante pronunciamiento hacer todo este análisis de lo que cuestiona. Luego de eso, del análisis que está haciendo, qué es lo que está cuestionando el participante, qué es lo que está cuestionando, el participante, lo que hace es... Oh, ya me fui demasiado lejos. Lo que está cuestionando el participante va a sacar... a ver... Va a sacar un pronunciamiento. Y dice, de acuerdo al artículo 31, por un determinado tema, resulta competencia exclusiva del tribunal, del comité, la determinación de los criterios que aplicarán para determinar la mejor propuesta, lo que deberían salvaguardar la libre competencia, debiéndose considerar criterios objetivos y congruentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, de la revisión, hace revisión de todo y al final concluye. En el caso del decreto supremo, hace un análisis y, por ejemplo, dice acá, no le da la razón al participante. ¿De acuerdo? No le da la razón. Sin embargo, eso que cuando dice no acoge, no significa que doy necesariamente. A veces dice no te doy la razón y punto. Pero mira lo que dice acá. Sin perjuicio de ello, toda vez que tanto el comité especial decidió no incorporar el término carga como un sinónimo de paquetería en la definición tal como así lo considera y lo solicita el recurrente, con motivo de la integración de las bases, deberá registrarse en el sistema un informe precisando ese tema. Vean, señores, cómo los pronunciamientos le dicen a las entidades qué es lo que tienen, y qué es lo que tienen que hacer, y este es el pronunciamiento. Esto es ante un caso similar que todos deben seguir eso. A veces le dice suprime tal requerimiento, suprímelo, o a veces le dice haz tal situación, o declara nulo, y la entidad tiene que obedecer sí o sí, y eso es precedente obligatorio. Es más, en los pronunciamientos va a haber un aspecto donde dice contenido de las bases contrario a la normativa, es decir, que el OCE revisa de oficio las bases y va a encontrar todas las anomalías y también ahí va a establecer criterios. Por ejemplo, miren, plazo, vamos a ver en el tema de requerimientos del servicio. En los requerimientos técnicos mínimos se solicita un coordinador con experiencia de 3 años. Sin embargo, no se ha precisado qué actividades iguales o similares serán consideradas. ¿Qué quiere decir? Ha observado en unas bases, pide los requerimientos, pero en las bases no dicen qué actividades se van a considerar como similares. No dice las bases qué actividades van a ser similares. Entonces el OCE le dice, oye, tú tienes que decir qué actividades van a constituir similares. Esa es la idea de los pronunciamientos. Quedamos con pronunciamientos, cerramos pronunciamientos, señores, ahí. Entonces, así es como usted tiene que revisar. Ahora, aquí, por ejemplo, esto tendrá, no sé, 6 hojitas, pero hay unos pronunciamientos que tienen 15 a 20 hojas. Lo que estoy observando es que ahora ya tienen menos cantidad, ahora ya se tiene menos cantidad son menos densos, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a una opinión, vamos a esta opinión, ¿cómo son las opiniones? Así son las opiniones.
Miren, por ejemplo, aquí es la entidad, es la católica quien realiza una consulta, igual antecedentes, y miren, ¿cuál es la consulta? Se consulta si para la aplicación del artículo 45 del reglamento debe considerarse la variable, esto es para la aplicación de penalidades, ¿ya? Y el OCE lo que va a hacer es concluir, por ejemplo, dice, para efecto de la asignación de puntaje correspondiente al factor cumplimiento, la variable NC de fórmula propuesta corresponde al número de relaciones contractuales. No me quiero meter ese tema, pero lo único que quiero decir es cómo el OCE va estableciendo ya también interpretaciones a las normas. Este es en el punto de las opiniones. Y en las opiniones hay una fecha de emisión, ¿de acuerdo? Opiniones. Y esas son las opiniones que deberemos revisar. Pero miren, yo estoy sistematizando, miren, ¿en qué temas nomás? Es una carpeta que tengo. Miren, hay opiniones en acceso a la información pública, en carta fianza, comprobante de pago, consulta de observaciones, contradicción de tribulaciones, temas en cotización, miren. Entonces, señores, para revisar, tenemos un montón en opiniones también. Un montón tenemos en material, tenemos, no que no tengo material, no, hay material un montón. Hay que trabajarlos, sistematizarlos y aplicarlos. Ahora, nos habíamos quedado pues que según la ley, las opiniones, según la ley, el único ente autorizado a emitir esos criterios es el OCE. Pero yo digo, ¿por qué no está claro ya de ahí? A mi criterio, hay interpretaciones tendenciosas a quitarle validez jurídica. ¿Para qué? Bueno, en el caos, ahí pues hay muchos que se benefician en el caos. Tanto así había duda que una entidad, mediante esa opinión, le consultó al OCE. A pesar que la ley ya decía que el OCE es el único facultado a emitir interpretaciones sobre la norma, se pregunta al OCE, ¿son obligatorias las opiniones? Estamos hablando del 2011. ¿Y el OCE qué es lo que dice? Las opiniones pueden explicar la aplicación de la normativa del Estado, interpretar las disposiciones de la norma. Miren, ya en 2011 sigue este tema. ¿Y qué es lo que dice mediante esta opinión? Los criterios establecidos por el OCE en las opiniones deben ser observados por los operadores de la normativa de contrataciones al momento de aplicarla, pues constituyen criterio emitido por el OCE. Pero no había necesidad de eso. Pero el OCE ahí consultan las entidades en este tema, ya mucho antes del 20 de septiembre. Bien, ahora, no obstante ahora, a partir del 20 de septiembre, hay una tercera disposición en la norma que establece una tercera disposición transitoria, creo que es de ahí, pero que ya está estableciendo, esto lo saco de aquí, pronunciamiento, tercera disposición complementaria final, es lo mismo que esto, es la tercera disposición complementaria final de la nueva modificatoria, del decreto supremo de la nueva modificatoria. ¿Qué es lo que dice esta nueva modificatoria? Miren, dice lo que dice: las opiniones mediante las cuales el OCE absorbe las consultas sobre la normativa de contrataciones tiene carácter vinculante desde la publicación en el portal institucional del OCE. El criterio establecido en las opiniones conservará su carácter vinculante mientras no sea modificado por otra opinión. ¿Eso qué quiere decir? Que ya, para que no se discuta ese tema, la nueva modificatoria ha salido que las opiniones son vinculantes. Ya, si con eso le queda alguien duda, ya. Ese porque no quieres aplicarlo. Ahora, vamos a ver desde cuándo es vinculante las opiniones. Desde que es publicado. Eso quiere decir desde que lo publican en la página web. Y acá se presenta otro gran problema. Usted va a la página web y no puede advertir cuándo ha sido publicado. No hay ese tema. Y creo que eso debería corregir, por ejemplo.
que debería corregirse o precisarse ese tema, porque lo que observamos, entramos a la opinión y vemos solamente la fecha de emisión, pero no vemos cuándo ha sido publicado. Y eso es delicado, porque también eso, por ejemplo, si mi convocatoria es hoy, yo tengo que ver si hay una opinión anterior, y la anterior es la que aplico, no la posterior. La posterior se aplica para adelante. Entonces, las opiniones también son vinculantes desde que se publican en la página web. Estoy advirtiendo que, lamentablemente, en la página web no dice la fecha de publicación. ¿Ya? Ahora, ¿eso quiere decir que las opiniones antes del 20 de septiembre no son obligatorias? Eso es una barbaridad. Esa interpretación, mejor dime cuánto te han dado.